Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmadme que me oís correctamente y también veis la plataforma. Perfecto. Gracias a todos, muy buenos días, Ruperto, Rosarón, Carlos, Fernando, Ascensión, Rosa. Bueno, vamos a comenzar. Vamos hoy 12 de junio, morning, apertura del mercado, bastante considero día importante, principalmente por el escenario de cara a lo que puede acontecer ahora a finales de junio. En relación a datos macro, calendario económico, lo tenemos aquí en pantallas, bastante importante, sobre todo, como podéis ver por la tarde, ¿no? En el continente americano, justo hoy se tiñe aquí de la bandera de España, y también vemos la inflación del IPC en China, es decir, un dato bastante importante, que un valor que prevé, ¿no? El índice de precios al consumo de China, viendo también ese impacto de esa guerra comercial. ¿Qué podemos observar? Ligero incremento del IPC, bastante bueno, por tanto la economía aquí asiática goza, desde mi punto de vista, de una buena percepción económica, a pesar de esas barreras. En nivel nacional, también importante destacar, los valores que se han publicado son exactamente los previstos, por tanto no afecta para nada al IBEX 35 ni por tanto a lo que son al mercado de consumo en España. En Estados Unidos, prácticamente más de lo mismo, es decir, tenemos lo que es datos de inflación exactamente muy parecidos al previsto, veremos el valor publicado por la tarde, pero fijaos aquí el último, los stocks de petróleo semanal, ¿de acuerdo? Se prevé que los stocks caigan considerablemente respecto al valor anterior y veremos cómo puede acontecer cuando abra el mercado, el futuro del West Texas en el mercado. Abierto negativo, de hecho aquí abajo, los que me seguís sabéis que estoy largo en petróleo, particularmente, como suele decir, y con toda la familiarización voy cascando lo que es la posición, ¿vale? Pero veremos, de acuerdo, si estos datos de petróleo nos ayudan a mantener esa estrategia alcista, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Ya empezar con el mercado americano, ya que acontece de cara a la semana que viene, como bien sabéis, esa decisión, bueno, reunión de la Fed, Jerome Powell, presidente, de acuerdo, tomará la palabra para ver y analizar la economía en estos 6 primeros meses del año, tras las subidas de tipos de interés que realizaron, ¿no? En el 2018, el impacto que le ha podido producir esa guerra comercial, cómo se encuentra ahora mismo en la economía americana, con los datos de inflación subyacente, los datos de desempleo americanos y, por tanto, si esa inflación y estos datos de desempleo ayudan a seguir aumentando los tipos de interés o, bajo mi punto de vista, lo más probable es que se estanquen, que se paralicen y que no haya subida de tipos. Considero que la semana que viene será un discurso bastante lobbyist, muy tranquilo, muy suave respecto a lo que es el mercado, anticipándonos que considero no van a subir tipos de interés y, por tanto, vemos aquí en el mercado americano, al prever, ¿no?, ese acontecimiento, que la renta variable sube. Se está descontando, obviamente, ese posible discurso, veremos si lo lleva a cabo. Si dice que, en cambio, va a subir tipos de interés, desde luego la bolsa caerá y caerá con brusquedad, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos aconteciendo en Estados Unidos? Pues fijaos, desde los movimientos, vámonos para atrás, desde los últimos trimestres del 2018, ¿vale? Que lo recuadro aquí para que lo podamos analizar por partes, ¿vale? Veis aquí que fue un movimiento bajista, eso ya lo sabemos todos, un movimiento que el 27-28 de diciembre aproximadamente ya tuvo lo que es el movimiento, un movimiento nube alcista. Empezó el inicio del 2019 con fuertes crecimientos alcistas, alcanzó los máximos históricos, que tenemos aquí un doble techo, ligeramente lo superó, lo rozó, vimos una corrección y observamos de cara a la semana pasada que justo en el stop donde prevíamos, de acuerdo, que iba a hacer un suelo, hizo el suelo, aumentó realmente el volumen comprador, que lo vemos aquí además con el MACD, como nos da ya unas señales de entrada, y observamos en 5 sesiones alcistas cómo
realmente consolida los niveles previos y anteriores. En estos 3 días de esta semana, de estas sesiones, ¿qué observamos? Lo que es indecisión, velas doji, sin fuertes volúmenes, apenas cuerpos, y aquí se está anticipando lo que puede ser la decisión de la semana que viene. Considero que esta semana va a ser muy, muy tranquila en Estados Unidos. En velas semanales, fijaos el movimiento ya en 3 días, cuando veníamos de movimientos de fuertes correcciones, incluso fijaos el velón verde que ya daba una señal alcista. Lo que sí que es verdad que a la renta variable, los que estéis posicionados en cualquier índice, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en renta variable en acciones, en el S&P 500 estamos prácticamente a 60 puntos de los máximos históricos. El gráfico aún así lo dice todo, la tendencia alcista es realmente clara. Vemos como las correcciones hay que aprovecharlas para continuar con esa tendencia alcista. Sí que es verdad que la guerra comercial con Trump, al igual, ¿no?, que la Fed, podría provocar esa volatilidad que hay que aprovecharla en caso de continuar con la tendencia, cubrir esas posiciones con un stop en zona de beneficios y, como se suele decir, buy and hold, comprar y mantener, dejarse llevar hasta que toque take profit, toque stop loss o, desde mi punto de vista, si hay un apoyo en una pequeña corrección, volver a comprar para intentar ya buscar los 2.945, como se suele decir, 2.940 y que la última peseta la gane otro, ¿vale? Comentarme cualquier duda del análisis, comentarme cualquier posición que tengáis solamente en mercado americano, ¿vale? Y lo compartimos, analizamos y vemos posibles niveles de entrada, salida, stop loss que tengáis, comentarme. Perfecto. Mira, la mayoría, bueno, es decir, no, todos de vosotros, todos estáis posicionados alcistas en el mercado, ¿de acuerdo? En torno a 2.800, me comenta, ¿vale? 2.800 puntos es prácticamente un nivel muy bueno de entrada. Estamos hablando justo del final de esta vela, con ya 3 velas consecutivas alcistas. Bajo mi punto de vista, cubriría, si ya tienes esta zona de beneficios, aproximadamente, este rectángulo, cubriría lo que es esa posición con un stop loss justo por debajo de esta vela, ¿vale? ¿Qué te aseguras de beneficios? Este tramo, esta diferencia de puntos, ¿de acuerdo, José? Ahí ya te lo asegurarías aproximadamente y en caso de que veas una vela alcista ya subiría de donde haga la vuelta en V o la corrección para apoyarse, ¿vale? Y ahí ya te garantizarías un mayor tramo. Si no quieres poner stop loss, vigila las posiciones para que una volatilidad de una caída en torno a un 1% en Estados Unidos, que es bastante grande, ¿de acuerdo?, no pueda mermar esas rentabilidades, ¿vale? Más, me comentabais, ayer deshice posiciones y ahora mismo no sé ni cuándo entrar. Pensaba esperar a ver si baja en torno a los 2.820 puntos. Línea roja aquí. Esta línea ya, particularmente Aarón, ya no indica lo que es ninguna posición. Sí que es verdad que en el anterior plazo, ¿no?, fue una zona de resistencia, importante ataque y por tanto pullback y apoyo, ¿vale? Pero tras pulverizarlo en caídas y ahora en subidas, ya no nos indica lo que es una muy buena zona de entrada. Zonas de entrada óptimas. Estamos hablando de la zona del soporte, en caso de que vuelva a tocar 2.720 puntos o, como comentaba, en el corto plazo, un nivel de entrada muy bueno sería en torno a los 2.865 puntos aproximadamente. Repito, aproximadamente. Podríamos ver una pequeña corrección, una entrada alcista. Por supuesto, si entras ahí a ese nivel hay que cubrir un stop loss, ¿de acuerdo? Este es el nivel de pérdidas. A ver, este sería el nivel de pérdidas y con una estrategia alcista a máximos históricos, nivel de beneficios. Ratio beneficio-riesgo, pues lo ves aquí. Si lo extrapolas, pues estamos hablando de un 3-1, ¿vale? Una muy buena estrategia en un buen timing de entrada. ¿De acuerdo? Por tanto, la confianza que vosotros mismos estáis teniendo en el mercado americano,
yo particularmente también lo comparto. Sí que es verdad que hay que ser prudentes de cara, repito, a la semana que viene, pero aún así, como suele decir, continuemos con esa estrategia, con esas posiciones. Si habéis entrado, como me comentabais, en 2.800 aproximadamente, 2.875, continuar con la estrategia, eso sí, vigilando las posiciones si no tenéis el stop loss, ¿vale? El mismo análisis que acabo de realizar, por eso he empezado con Estados Unidos, el mismo es para el Dow Jones Industrial y lo mismo es también para el Nasdaq. Vemos fuertes subidas alcistas, pequeñas correcciones sin cuerpos, sin apenas volumen, viendo no, obviamente deshaciendo esas posiciones alcistas, consolidando rentabilidades y una corrección a estos niveles en torno al 78,6, un poquito por encima, 25.800 puntos, es una muy buena entrada en el mercado americano, en el Dow. En el Nasdaq, fijaos aquí que en los anteriores dos índices hemos visto 3 velas consecutivas bajistas. Aquí estamos viendo velas doji, pero ligeramente alcistas, pero lo que estamos observando es que no hay volumen, ni comprador ni vendedor. Estamos viendo cómo se deshacen esas posiciones alcistas de estas muy buenas entradas, pero aparte de eso, vemos como la semana que viene acapara toda la atención de los mercados americanos y esta semana simplemente considero que es de transición, ¿vale? Eso sí, no hay que perder el foco, repito, no hay que perder las posiciones porque una volatilidad en un momento dado, ¿de acuerdo?, podría mermar las rentabilidades, ¿vale? Si este es el mercado americano, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenemos la situación en Europa? Fijaos en Europa, voy a empezar por el mercado alemán, sabéis que el lunes fue festivo en Alemania, en velas de un día, ¿no? Perdón, de una hora, observábamos cómo la volatilidad del mercado nos daba ya una señal alcista, una señal tras perforar, un pullback de libro, apoyo y continuación de la línea de tendencia en velas de un día, de una hora, perdonar. Y ahora, ¿qué observamos? En velas de un día vemos esa consolidación con máximos mínimos decrecientes, importante que intente alcanzar en el DAX este precio objetivo, 12.310 es clave. ¿Por qué? Porque la estructura entonces de máximos mínimos decrecientes, como podéis observar, ¿vale? Voy a pintarlo mejor con círculos para que lo veáis mejor. La estructura de máximos mínimos decrecientes, aquí tenéis un máximo, otro máximo, podría ser otro máximo, ¿de acuerdo? Como veis, son decrecientes, como bien dibujo en el gráfico. Si esto acontece, la tendencia es un canal bajista, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede estar produciendo? ¿Vale? La parte baja del canal, los índices de apoyo, podríamos tratar de trazar una línea, ¿de acuerdo? Este serían aproximadamente, es un poco sucio, pero bueno, quiero que conceptualmente lo entendáis. Esta es la parte alta del canal, la parte baja y podríamos estar en el DAX en un nivel óptimo para abrir unos cortos y por eso digo que es muy, muy importante que en el DAX, para consolidar esa tendencia alcista, perfore los, como veis aquí, 12.310 puntos, ¿vale? Muy importante. Por tanto, si estáis posicionados largos en el DAX, que sería muy buena señal tras romper, ¿no?, esta línea de tendencia alcista, velas de indecisión doji, pullback, apoyo, continuación de esa tendencia de corto plazo. En el medio plazo observamos un canal lateral, un canal de consolidación. En la parte alta, como veis, en torno a los 12.420, 11.680 puntos. La parte baja y, por tanto, del soporte, vemos que anteriormente fue resistencia, observamos que en caso de perforar 12.310, para hacer intraday sería óptimo unos largos para alcanzar 12.420, intentaríamos buscar este tramo y en caso de que no llegue mantenemos ese canal lateral, por supuesto tenemos el RSI que ya nos indica esas señales alcistas o compradoras o vendedoras y por tanto continuaríamos con ese tipo de estrategia. En el DAX es muy importante, repito, muy importante lo que es seguir el mercado, ver esas volatilidades y entender, sobre todo, de acuerdo a los datos macroeconómicos que puedan acontecer en Europa. A pesar de que el lunes fue festivo, obviamente el contagio con Estados Unidos es muy importante. Vemos como el Banco Central Europeo la semana pasada con Mario Draghi dijo que no iban a aumentar los tipos de interés, cosa que ya sabíamos. No está el escenario todavía óptimo para esa decisión y en Alemania
a pesar de esa recesión técnica, ¿no?, de casi tres trimestres consecutivos, ¿de acuerdo?, en negativo, observamos cómo el movimiento es un movimiento lateral. Costará muchísimo los 12.421 como precio objetivo. Es más probable una corrección a los 11.680, que es la parte baja del canal. Por tanto, es muy importante, si estáis posicionados en el DAX, vigilar las posiciones. Lo más normal en el corto plazo es estar largo, como acontece en el mercado americano, también en Europa, al igual que en el IBEX y el resto de índices que vamos a pasar ahora, y cubrir posiciones, ¿vale? Es movimiento de cubrir, movimiento de la especulación, ¿de acuerdo?, controlarla y tener, ¿no?, esas volatilidades del mercado para aprovecharlas, ¿vale? ¿Alguna duda del DAX? Pasemos a nuestro índice, el IBEX 35, consolidación, nivel óptimo y crítico, los 8.900 puntos. Lo comentaba la semana pasada, en caso de perderlos, que ligeramente había una pequeña corrección, sería el nivel óptimo para abrir unas posiciones bajistas. Lo aguantó perfectamente, como no, el IBEX rebotó ligeramente, 9.218 puntos en tierra de nadie, línea, la estructura de, mira, aquí lo veis claramente, de máximos mínimos decrecientes. Aquí es del libro en el IBEX, llevamos ya desde el 2017, 2 años casi y medio en esta estructura, y simplemente movimiento lateral típico del IBEX 35, parte alta la línea de tendencia azul, parte baja los 8.940 puntos, ¿vale? Fijaos aquí en el FTSE, el Reino Unido, comentábamos tras la perforar, Theresa May dimitió hace ya varias semanas, ya lo observamos, ¿no?, en las noticias, cómo los mercados, de acuerdo, se tomaron con optimismo lo que es esas posiciones. Vimos también cómo las correcciones intentaron apoyarse en la parte baja de este soporte, un soporte muy, muy importante en el FTSE, pero observamos ese movimiento típico, un movimiento que lo veis, parece que ha sido dibujado, las velas, muy claro, muy limpio esas posiciones. La tendencia sigue alcista, estructura de máximos, mínimos, en este caso crecientes, veis aquí cómo los máximos van aumentando poco a poco y por tanto buscaríamos, a ver, este tipo de estructuras, ¿vale?, para ir posicionándonos en el FTSE. Precio objetivo en una primera instancia el 38,2, 7.454 puntos, pero con doble estrategia, la línea naranja en torno a los 7.733 puntos, ¿vale? Aquí la estrategia es bastante distinta, pues teniendo el foco obviamente en el Brexit, aún así la estrategia considero que es alcista, ¿vale? Fijaos en el CAC parisino, muy parecido, es el mismo que el Eurostoxx, para eso no voy a analizar el Eurostoxx, ya que es el mismo. Vemos esta fuerte tendencia alcista compradora, igual que hemos visto en el mercado americano, contagiado justo por ese mercado. Vemos cómo los máximos anuales están muy próximos a esos niveles, en torno a los 5.539, son prácticamente 180 puntos, que fue una zona de resistencia muy clara para abrir posiciones bajistas, y tras alcanzarlo y esa corrección se apoya en el 38,2, vuelve a subir, intentaremos apoyarnos en el 23,6 para continuar con esa estrategia alcista, ¿vale? Importante, los coletazos que dan los mercados y los bandazos en Estados Unidos tienen un efecto claro, contagio en Europa, a pesar, ¿no?, de que la economía europea va a otro ritmo, por supuesto, que la asiática y por supuesto también que la americana. A pesar de ello, vemos la confianza de los inversores en renta variable. Consideramos que en 2019 también es el activo para tener en cartera. Sí que es verdad que el peso, los 80-20, 70-30 aproximadamente del peso de nuestra cartera, va reduciéndose poco a poco, pero aún así la mayor exposición, sin lugar a dudas, consideramos que tiene que estar en renta variable, ¿vale? La renta variable a nivel general, que observamos esa debilidad del corto plazo con fuerte volumen comprador de medio y de largo plazo. En la renta fija, fijaos, americana, ya lo comentábamos, oye, cuando llegábamos tarde a entrar,
y precio objetivo eran los 127,87, muy próximos, ¿no? Prácticamente damos como precio objetivo cubierto, ¿vale? A pesar de que quede poco, puede haber esta corrección para aprovecharlo y tomar impulso. Estamos viendo como el precio, no la rentabilidad, el precio de la renta fija americana, que es el T-Note a 10 años, tiene una tendencia alcista, que estamos viendo esa contraposición, lo que os he comentado. Reducción pequeña pero paulatina de la renta variable para comprar renta fija, que es lo que estamos viendo. ¿En Europa sucede lo mismo? Fijaos lo que sucede en Europa, exactamente lo mismo. Llevo meses, ya lo sabéis, tras perforar en este punto con pullback, posición alcista, incluso fijaos, nos encontramos ya en los máximos, un movimiento técnico que nos encontramos en máximos históricos, y esto es la renta fija a 10 años en Europa, el famoso boom alemán. A pesar de eso, vemos aquí el ADX como esas divergencias también nos dan ese señal alcista, el MACD también la parte alta, ¿no? Como esa tendencia alcista de corto y de largo plazo se apoya perfectamente, y fijaos en velas semanales los grandes velones verdes. Por tanto, vemos como poco a poco hay que buscar este tipo de activos. Lo tenéis aquí en nuestra plataforma, lo veis en el T-Note, ¿de acuerdo? Lo tenéis en el boom. Aquellos que realmente pues, tengáis volumen alcista, tenéis varios ETFs, ¿vale? Que son corporate bonds, aquí lo tenéis, uno de shares, ¿vale? Tenéis aquí otro, son high yield, es decir, existen, ¿de acuerdo? Este particularmente muy bueno, es corporate bonds, como veis aquí, de renta variable, perdón, de renta fija americana, cotizando en euros, ¿vale? Aquí veis las distintas empresas, General Electric, CBS, ¿de acuerdo? Que pueden comprar, y aquí tenéis la rentabilidad anualizada. Fijaos cómo la rentabilidad es muy buena, además no lo sabía, pagan dividendo, fantástico, y a pesar de ello, fijaos, ¿de acuerdo? La rentabilidad de los últimos 10 años. En acumulativo, fijaos, el gráfico lo dice todo. Por tanto, repito, tenéis activos muy buenos para poder invertir, diversificar cartera, diversificar el capital y sobre todo proteger posiciones. Esto que os estoy comentando, repito, es buy and hold, comprar y mantener, estrategia a largo plazo, ¿vale? Para ello necesitáis volumen, de acuerdo, de capital bastante elevado, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor? Vale, perfecto. Y de cara ya a las materias primas, hoy, ¿quién acapara la atención? ¿Cómo no? El petróleo, mi gran enemigo, como podéis ver aquí. Yo ya estoy alcista, lo sabéis, desde estos niveles, línea discontinua roja, muy malas noticias para mí. Bueno, no siempre se puede ganar, hay que equivocarse, desde luego, todos somos humanos. Mi estrategia es clara, sigo con ella posicionada, pero fijaos, tras la corrección que observamos, observamos esa debilidad del mercado, esa línea discontinua roja la perforó, vimos un ataque justo a mi nivel de entrada, es decir, un pullback de libro, y en estos niveles ya nos da señales bajistas, que hoy en el mercado estamos viendo esa cotización en materias como está corrigiendo ligeramente, prácticamente un 1% en la apertura, tanto el Brent como el West Texas, que es el que tenemos en pantallas, y podríamos buscar ya posiciones, desde luego, bajistas. Yo voy a seguir fiel a mi estrategia, lo más probable, desde luego, es que me toque el stop loss, como lo veis aquí lo tengo, ¿vale? Justo por debajo del donde hizo el movimiento. A pesar de ello, repito, la debilidad, ¿no?, del petróleo con esa apreciación, sí que no observamos ese efecto contagio en el West Texas respecto al Brent. El Brent va reduciéndose con un menor ritmo lo que es en el mercado, como podéis observar, pero la estrategia es exactamente la misma. Un movimiento lateral que se produjo en el corto plazo, que ya nos daba ese anticipo de debilidad y por tanto de freno a la corrección, nos daba señales alcistas, precio máximo que alcanzó, pullback, apoyo, corrección, y por tanto ahora continuamos con esa debilidad. Desde mi punto de vista, espero desde luego no equivocarme, podríamos ver un freno en el petróleo de nuevo en estos niveles, ¿vale? Podríamos ver cómo se frena esos
volúmenes bajistas, ¿vale? Para acontecer ya un movimiento lateral muy parecido al que vimos aquí, y luego a partir de ahí veremos cómo los miembros de la OPEP, algunos miembros, de acuerdo, que no están dentro, pero que sí tienen un gran volumen de producción, cómo, de acuerdo, llevan esas negociaciones y por tanto sí reducen lo que es la producción, ¿vale? Respecto a activos refugios, fijaos, el oro máximos alcanzó precio objetivo cubierto, una gran noticia, aún así sigue con esa señal alcista del mercado, está aquí en la parte alta. Por tanto, la estrategia de activo refugio está funcionando muy bien. Ya dábamos señales compradoras cuando no perforó y no cayó en debajo de estos niveles. Por tanto, estamos viendo como el gold, al igual que el silver, estamos actuando de acuerdo con muy buenas estrategias. Estrategia, el coffee, velas semanales. Ya sabéis, el famoso gráfico de todos los miércoles. No quiero dejar de pasar con este gráfico, me parece una oportunidad de libro. Vemos como en el café, ¿no? Tengo aquí dos velas de 50 y 200 sesiones. Esta es la de 50, esta es la de 200. Ambas son bajistas. Vemos como la de 50 toca exactamente en el precio y vemos una fuerte corrección, y considero que es muy buena estrategia posición bajista en el coffee. Sí que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que como bien sabéis, ¿de acuerdo? Abre a las 10:15, ¿vale? Y que no hay swap en este caso, ¿vale? Por tanto, una estrategia bajista es muy buena para cubrir, repito, y diversificar cartera, ¿vale? Comentarme posiciones, análisis, valores que queráis compartir, que queráis que os dé mi punto de vista. Aprovechar. Vale, me comentáis muchos de vosotros, estáis posicionados largos en los índices, ¿vale? Vamos a, en el DAX y en el CAC parisino, Rosa, lo que hemos analizado ya antes, rápidamente en el DAX, que es el que tenemos, me comentabas que estás en 12.078 puntos, larga, es decir, prácticamente los niveles, cubre las posiciones bien, ¿vale? Estamos ligeramente corrigiendo, estás en zona de beneficio, 25 puntos alcista, cubre el stop, obviamente, pero desde luego es para mantener las posiciones e intentar buscar una apreciación en el corto plazo. Lo mismo sucede con la estrategia que tienes en el CAC, ¿vale? Me comentabas que estabas en el CAC en torno a los 5.378 puntos, justo estamos en esos niveles. Aquí no es tan buena lo que es la entrada, ya que estaba la resistencia muy óptima y muy próxima. Por tanto, yo desde luego, si sube ligeramente, desearía posiciones, ¿de acuerdo? Y no estaría en él, ¿vale? Más preguntas, me dice Alejandro. Veo divergencia en el RSI y en el estocástico para entrar largo. Aquí tenemos el algodón. Desde luego el algodón, para analizarlo, velas semanales, importante estos niveles, ¿de acuerdo? Nivel de soporte, nivel donde, digamos, inició la tendencia alcista, veremos si lo perforaron, ¿vale? Y me dices que ves una divergencia del RSI respecto al estocástico. Importante, Aarón, el RSI y el estocástico significan lo mismo, es decir, son la misma conclusión, ¿vale? Si añadimos ambos valores, como puedes ver, significan exactamente lo mismo. Aquí lo ves. Los movimientos
son exactamente iguales. Divergencia, yo no observo absolutamente nada, nada de divergencias. Al revés, todo lo contrario. Digamos, está duplicando lo que es la misma conclusión, o mejor dicho, aplicando dos indicadores y osciladores que significan lo mismo. ¿Vale? A mí particularmente son indistintos el RSI o el estocástico, ¿de acuerdo? Ya para gustos, como suele decir, colores. Particularmente me gusta más a mí el estocástico, ¿de acuerdo? Por las señales, como veis, 80-20, 70-30, distintas señales compradoras, por tanto, no hay divergencia alguna. Vale, para poner la media móvil que me lo preguntáis, es aquí donde tengo el ratón, indicadores, entráis y aquí en añadir, si escribís media, como podéis observar, escribís bien media, aquí en la parte de arriba, veis aquí abajo todas las medias que hay, ¿vale? Vale. Me preguntáis por el euro dólar. Para finalizar, aquí vemos el euro dólar, niveles de 1.13 prácticamente ayer. Continuamos en los 1.13, prácticamente 1.13.4. Estrategia máximos mínimos creciente alcista, parte baja, muy buena señal compradora con esa apreciación del euro en contraprestación del dólar. Continuación de la tendencia, estrategia alcista. Si estáis posicionados en el mantener posiciones, por nada es momento de estrategias bajistas. Fijaos el RSI como va aumentando, pero no perfora niveles de 70, ni por supuesto yo lo tengo entre 75 y 80 aproximadamente. Por tanto, considero de acuerdo que de cara hasta la semana que viene la estrategia seguirá o alcista o lateral, para nada bajista, ¿vale? ¿Alguna duda más, por favor? Vale, perfecto. Pues si no tenéis más preguntas, importante, repito, seguir las posiciones. Muchos de vosotros estáis alcistas, como yo. Vigilarlas, desde luego, importante el jueves de la semana que viene, ¿vale? En nuestra página web os lo comento de nuevo para que lo veáis, entráis en xtv.com con Pablo Gil, ¿de acuerdo? Veis aquí el directo de la reunión de la FED, que será el próximo 19 de junio, por diferencia horaria con Estados Unidos es a las 7:30 nuestras, muy importante, aquellos que tengáis tiempo libre, desde luego, y sobre todo, ya no solo para aprender, sino para cubrir esas posiciones, entender el impacto y por qué se decide, y desde luego es un evento bastante importante. ¿Vale? Así que un placer estar como todos los miércoles con todos vosotros, desearos muy buena semana y por supuesto, de acuerdo, muy buenas inversiones. Un placer.